Aquí comienza el Caucus. Pues así es, Nuria, estamos ya en el programa 7 del Caucus, hemos llegado a la mitad de este camino electoral y en el programa de hoy vamos a hacer algo bastante interesante. No va a haber entrevistas, sino que va a ser un repaso al gobierno de Donald Trump en los últimos 4 años. Evidentemente habrá alguna que otra cosa que se me quede en el tintero porque hay muchísimo de lo que hablar. Y esto lo hago más que nada, primero, porque es importante tener los datos delante para poder juzgar políticamente cómo ha sido el mandato de Donald Trump, y después también, segundo, porque desde mi punto de vista ya la función del periodismo en los tiempos que corren no es únicamente contar lo que sucede, sino mostrar los datos y a partir de ello intentar sacar conclusiones y hacer que la audiencia saque sus propias conclusiones. Y es por ello por lo que comenzamos con el repaso del gobierno de la administración Trump desde el año 2016. Lo primero a destacar es, evidentemente, Donald Trump llegó a la Casa Blanca después de vencer a Hillary Clinton en las elecciones de noviembre de 2016. Le derrotó gracias a los votos electorales de 304 a 227, pero no en voto popular, ya que Hillary Clinton consiguió más de 2,5 millones de votos que el candidato republicano. En cuanto al análisis del gobierno de Donald Trump, hay varios puntos fundamentales. El primero y más importante desde mi punto de vista es el de la política exterior, ya que ha sido uno de los bastiones más importantes de la administración Trump durante campaña y durante el mandato. Después también la política interior, como no podía ser de otra forma, los distintos escándalos que ha tenido el actual presidente norteamericano, los datos económicos que pueden respaldarle y, por último, las crisis que estamos viviendo este año, tanto con el coronavirus como con las crisis sociales por las protestas en contra del racismo. Comenzamos. Desde mi punto de vista, la política exterior de Donald Trump es casi lo más importante a reseñar, y eso que su mandato nos ha dejado centenares y centenares y centenares de noticias, de órdenes ejecutivas, etcétera, que iba a decir que da para libro, pero ya hay varios libros acerca de esto. Respecto a la política exterior, Donald Trump se presentó al mundo bajo dos lemas. El primero, el de Make America Great Again, y ya el archiconocido America First. Evidentemente eso ya nos muestra que es una política exterior de carácter bastante conservadora, de bastante Estados Unidos para los americanos y de tener una política unilateral de cara al resto del mundo. Respecto a esta unilateralidad, primero me gustaría resaltar que, tal y como recogió La Vanguardia en 2019, hace más de un año incluso, Donald Trump ha sacado a Estados Unidos de varios tratados de manera unilateral. El primero lo hizo apenas, creo, si no recuerdo mal, 3 días después de llegar a la Casa Blanca, el 20 de enero del 17, que fue el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que básicamente es un acuerdo que buscaba eliminar las trabas comerciales entre economías que iban creciendo en la zona del Pacífico y de Asia. Donald Trump salió de ese acuerdo porque creía que le daba muchas barreras a la producción norteamericana. Después también el más sonado fue el que se salió del famoso Acuerdo de París contra el cambio climático. Esto contando con que los propios Estados Unidos es el segundo país del mundo en cuanto a emisiones contaminantes. Ante esto, Donald Trump dijo que muchas de las cosas que se habían propuesto, muchas de las cosas que se habían firmado, como que bloqueaba la capacidad industrial de los Estados Unidos, y esta decisión evidentemente contó con el rechazo de prácticamente, por no decir toda la gran mayoría de países del mundo. Luego también Donald Trump sacó a Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Ante esto dijo que la UNESCO estaba muy atrasada, que estaba como muy vieja y que por eso sacaba a Estados Unidos de una de las secciones, una de las partes, desde mi punto de vista, más importantes de las Naciones Unidas. Después también sacó a Estados Unidos del Pacto Mundial de la ONU sobre Migración y Refugiados. También terminó con el acuerdo nuclear con Irán. Luego hablaré un poco más de Irán, pero
uno de los puntos fundamentales de la política exterior de Donald Trump ha sido el incremento de las tensiones con Irán, y romper este acuerdo nuclear fue la primera piedra en el camino. Luego también se salió del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que fue uno de los tratados más importantes que se hizo para terminar con la Guerra Fría hace ya unas décadas entre Rusia y Estados Unidos. Esta salida unilateral de Estados Unidos de varios tratados internacionales, tratados de una gran importancia, especialmente me fijo en el Acuerdo de París o en temas relacionados con inmigrantes o refugiados, etc., demuestran que Donald Trump llegó con las ideas muy claras. Estados Unidos es para los estadounidenses, todo aquel que quiera entrar tiene que venir de países, y ahora hablaré de esto, tiene que venir de países sin ningún tipo de historial negativo y no tiene tal. Esto evidentemente, a partir del mes de noviembre, si gana Joe Biden, va a tener que ser revertido desde mi punto de vista. También lo hablaba con Alex Maroño la semana pasada, si no recuerdo mal. El próximo presidente tendrá que tener una política de mucha más concordia a nivel internacional. Evidentemente, si lo sigue siendo Donald Trump, posiblemente se siga saliendo de más tratados, y se ha salido de más tratados, aparte de los que he dicho, pero he mencionado algunos de los más importantes. Luego también, aparte de los tratados, la administración Trump o Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, mandó a asesinar o tuvo dos operaciones militares, por así decirlo, de gran relevancia. La primera de ellas es que mandó a asesinar a Qasem Soleimani, que era el general de división iraní, el 3 de enero de este año 2020. La administración Trump había alegado que Soleimani, había aprobado varios ataques contra la embajada estadounidense en Bagdad, y ante esto el propio líder supremo de Irán, Ali Khamenei, prometió una fuerte venganza. Y luego también Donald Trump mandó al operativo norteamericano asesinar a el líder al-Baghdadi, que era el líder del Estado Islámico de Irak y del Levante, y esto sucedió del 26 al 27 de octubre. Finalmente, este terrorista terminó suicidándose mientras buscaba escaparse de las fuerzas estadounidenses. Esta operación fue alabada a nivel internacional por ser un fuerte paso en contra del terrorismo internacional, tal y como llegó a decir la ONU, como llegó a decir la Unión Europea, varios países de la zona, que fue un fuerte golpe contra el Estado Islámico y contra el terrorismo internacional. Después, también destacaría, evidentemente, otro de los puntos fundamentales de la administración Trump en cuanto a política exterior se refiere, que es Corea del Norte. Donald Trump recibía una situación con Corea del Norte bastante delicada debido a la nuclearización de la península de Corea. Y es verdad que al principio tuvo una actitud bastante beligerante, pero se ha reunido ya 3 veces con el líder de Corea del Norte, con Kim Jong-un, y una de ellas con la famosa imagen en Corea del Norte, pasando la frontera desde Corea del Sur y dándose la mano, etc. En estas reuniones trató la posible desnuclearización de la península de Corea, algo que se había frenado el pasado año, en 2019. Esto evidentemente nos muestra que hubo un cambio de rumbo de la península de Corea respecto a la administración norteamericana, ya que puede llamar la atención que en determinadas zonas Donald Trump sea muy beligerante, pero luego se reúna 3 veces con el líder de Corea del Norte. Hay gente que dice que lo hace de cara a la galería porque se reúnen, hablan de la desnuclearización, pero luego al tiempo se pausa todo. Yo, desde mi punto de vista, creo que son pasos importantes, es cierto, porque no solo por las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Corea del Norte, sino porque, evidentemente, una guerra nuclear, ni falta hace decir que terminaría con el mundo, prácticamente. Luego, algo que siempre le gusta mucho mencionar a la gente es los viajes que ha hecho el presidente o que han hecho los distintos presidentes. Donald Trump ha viajado a 24 países durante este mandato,
contando que desde la crisis del coronavirus pues ha podido ir a bastantes menos, por lo que serían viajes en 3 años y poco, no son 4 años completos. Ha viajado a Afganistán, a Irak, a Israel, a Corea del Norte, a Cisjordania, una zona bastante complicada porque está en disputa. A Corea del Sur ha viajado 2 veces, a Japón ha viajado 3 veces y a Francia ha sido el país al que más ha viajado con 4 ocasiones. Y ahora voy a tratar el último punto más importante de la política exterior de Donald Trump. Y es algo que hablaba la semana pasada con Alex Maroño, que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es cierto que esta guerra comenzó en marzo de 2018, pues Donald Trump accedió al cargo en enero de 2017. Si no recuerdo mal, en noviembre del 17 Trump se reunió con el propio presidente chino, pero en marzo del 18 Trump estalló por los aires la relación comercial con China después de que anunciase esa ya famosa ley de aranceles a los productos chinos y que a su vez China le contestó imponiendo aranceles a muchos productos estadounidenses, entre ellos la soja, que es uno de los productos más exportados de Estados Unidos hacia China. Esta guerra comercial es cierto que ha sido bastante intermitente porque de repente un día nos levantamos con una noticia, a la semana con otra, que si sí, que si no, que si ahora tal. Bueno, la situación después de muchas idas y venidas es que en enero de 2020 se firmó un nuevo acuerdo comercial en fase 1 entre Trump y el viceprimer ministro de China, Liu He. Este acuerdo recoge cuestiones relacionadas con los derechos de autor, con el copyright, con la propiedad intelectual y evidentemente con productos tanto chinos como estadounidenses. ¿Qué pasa? Que esto sucedió en enero de 2020. Apenas 2 meses y medio después, en Estados Unidos apenas 3 meses después, estalló la crisis del coronavirus y no hemos podido ver en cuanto a números en qué ha repercutido para ambos países, porque si bien es cierto que en el año 2018 y en el año 2019 los beneficios que tuvo China respecto a importaciones norteamericanas creo que se redujo en torno a un 30% menos. Evidentemente, esto eran datos que no se veían en décadas y era básicamente por esta guerra comercial que se había comenzado con Estados Unidos. Y esta guerra comercial no solo, volvemos al punto de antes, aquellas cuestiones en las que entra Estados Unidos no solo afecta a Estados Unidos y al otro país en cuestión, sino que afecta a todo el mundo. Esa guerra comercial que se inició con China en marzo de 2018 también afectó al resto del mundo y esto se pudo ver en cuanto a la deuda, se pudo ver en cuanto a la prima de riesgo, se pudo ver en cuanto a los precios de los productos chinos, de los productos norteamericanos. Es una guerra comercial a nivel mundial. Y por aquel momento, de marzo del 18 a enero del 20, se llegaba a hablar, incluso hay mucha gente que lo sostiene hoy en día, que a lo mejor estamos presenciando o estábamos presenciando una nueva guerra fría entre Estados Unidos, Rusia y China, ya de un carácter tecnológico comercial y no como la que vimos el siglo pasado. Yo ahí dejo los datos, ya que cada uno saque sus conclusiones. Pero para mí, lo que he dicho antes, es de gran importancia la persona que esté en el cargo de presidente de los Estados Unidos, no solo por Estados Unidos, que ahora hablaré de la política interior, sino también por el resto del mundo, porque cualquier acción que tome Estados Unidos es que va a afectar al resto de economías a nivel mundial. Y ahora pasamos a, dentro de los Estados Unidos, ¿qué reformas ha hecho la administración Trump? En cuanto a la política interior de la administración Trump, voy a resaltar algunos puntos que me parecen muy importantes. Primero, Donald Trump cerró el gobierno de los Estados Unidos del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, debido a que el Congreso y el presidente no se pudieron poner de acuerdo de cara a las asignaciones del año fiscal 2019. Teniendo como punto fundamental que no prosperara la petición de Donald Trump de más de 5.000 millones de dólares como fondos federales para hacer un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Esto último provocó que Donald Trump, el 15 de febrero de 2019, declarase la emergencia nacional
para ordenar el desvío de miles de millones de dólares que eran del Departamento de Defensa para esa misma frontera sur de los Estados Unidos con México. Esto, desde mi punto de vista, es bastante de cara a la galería. Voy a explicarme. Durante la campaña, Donald Trump se hartó de decir lo del famoso muro de México para evitar delincuencia, para evitar no sé qué, para evitar no sé cuántos. Desde mi punto de vista, jamás habrá un muro como el que hablaba Trump entre Estados Unidos y México. Y evidentemente la solución para nada no es poner un muro entre dos países, sino que simplemente si Donald Trump no hubiera hecho esto de declarar que declaró la emergencia nacional. La emergencia nacional, como el propio nombre indica, se hace solo en ocasiones en las que es tan sumamente vital el dinero para evitar, evidentemente, una emergencia nacional. Y esto no lo era. Esto es demagogia. No sabemos cómo está la situación ahora, pero que declaró la emergencia nacional y desvió 5.000 millones, o una cifra cercana a 5.000 millones de dólares para realizar ese muro, eso está ahí. Luego, en enero de 2017, firmó una orden ejecutiva por la cual se limitaba el viaje y la inmigración de personas de países de Oriente Medio y de países de mayoría musulmana como Irak, Libia o Suecia. Más tarde, firmó una, que es la actual, con alguna modificación por la justicia, por la que se prohíbe la entrada a los Estados Unidos de cualquier ciudadano norcoreano, cualquier ciudadano sirio y con condiciones para ciudadanos de países como Yemen, Eritrea, Venezuela, Nigeria, Sudán o Tanzania. Esto, buscando la información, me quedé bastante impactado porque sí que sabía que la política de Donald Trump respecto a la inmigración había sido bastante dura, pero no creía que había sido tan dura o que había sido tan tajante. Porque al final esto es evitar que vengan personas a tu territorio, es poner una frontera para que no pueda entrar ningún ciudadano de los dos países que he dicho y con condiciones, que luego son condiciones muy variadas en cuanto a permisos, el permiso tal, que eso también lo hablaba con Gustavo Alegret en el primer programa, respecto a la gente que viene a Estados Unidos y que a la larga termina votando, que les piden una documentación, 2 documentaciones, tal. Evidentemente estamos viendo que hay muchísimas trabas para acceder a Estados Unidos en función de qué país. Y eso, desde mi punto de vista, es algo a reseñar. Luego, en mayo de 2018, aprobó una orden ejecutiva con el objetivo de evitar la financiación del aborto y ha insinuado varias veces que los demócratas son los que están por la labor de, entre comillas, ejecutar a bebés recién nacidos. Incluso el propio Donald Trump acudió en enero de este año 2020 a la famosa Marcha por la Vida de Washington, siendo el primer presidente en hacerlo. Es cierto que Donald Trump se considera un provida, no sé si al nivel de Mike Pence, pero se considera un provida, salvo en circunstancias como violaciones, etc. Desde mi punto de vista, y esto ya lo mencioné en otro programa, aquí no debería haber ninguna duda. Sea el candidato que sea, ya hay debates que nuestra generación tiene que dejar atrás y uno de esos debates es precisamente el del aborto. Yo creo que estaremos todos de acuerdo de que evidentemente las mujeres tienen que tener la posibilidad de decidir lo que hacer con su cuerpo, sean cuales sean las circunstancias, y hay que darles total libertad. Evidentemente esto o esta mentalidad no casa con sobre todo con la parte republicana pro vida, y en otros países, sobre todo Europa o la parte oeste de Europa, ya son debates completamente dejados a un lado porque es que no hay ninguna duda. Y esto también me permite hablar acerca de el colectivo LGTBI. Donald Trump fue el primer presidente, bueno, fue el primer candidato republicano que utilizó el término LGTBI+. Si bien es cierto que evidentemente nunca ha estado en contra de ello abiertamente, sí que hizo algunas declaraciones de que iba a poner a jueces que estuvieran un poco más en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero luego, a muy poco de llegar a la Casa Blanca, ya dijo textualmente que ese debate estaba pasado, que no había nada que decir, por lo que desde ese punto de vista no ha habido más actitudes beligerantes del presidente Trump.
Y luego, algo que me llama mucho la atención es que siempre se ha comentado que Donald Trump destituye y pone a muchos cargos o muchas personas a cargos importantes de la administración. Y claro, he querido hacer una pequeña comparación para ir viendo si esto era así o no. Y me quedo con tres gabinetes o me quedo con tres áreas. Primero la Secretaría de Estado, luego la Secretaría de Defensa y luego la Dirección Nacional de Inteligencia, que son tres puntos que yo creo que son cruciales para cualquier presidente. En este primer mandato de Donald Trump, que comenzó en enero de 2017, ha tenido a 3 secretarios de Estado, el actual es Mike Pompeo, ha tenido a 4 secretarios de defensa diferentes a lo largo de 5 etapas, porque uno estaba en funciones y luego lo repescó y es el que está ahora mismo, y ha tenido a 4 directores nacionales de inteligencia. Que esto también os sonará porque ha habido mucha polémica respecto a la gente que se va del gabinete y luego habla sobre Trump o escribe sobre cosas sobre Trump. Barack Obama, en su primer mandato, que fue del año de enero de 2019 hasta las elecciones de 2012, tuvo solo una secretaria de Estado, que fue Hillary Clinton, tuvo 2 secretarios de defensa, y el primero era del gabinete del gobierno anterior, y tuvo a 3 directores nacionales de inteligencia. Yo con esto no quiero decir nada, sino que simplemente me sirve para comentar que siempre se ha hablado de que Donald Trump pone a muchos cargos, quita muchos cargos, la gente que sale mal, etc. Yo ahí dejo los datos, ya las conclusiones son de la gente que nos escucha. Vale, ahora pasamos a la economía. Sé que está siendo un bombardeo de datos bastante interesante, pero estoy intentando decirlo de una manera ágil, porque es que el mandato de Trump ha dejado muchísimo. Vale, en cuanto a la economía ha sido uno de los bastiones más importantes de la administración Trump hasta la crisis del coronavirus, que esto lo hablaba con Flor Grillo hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque si no hubiese venido la crisis del coronavirus, a lo mejor Donald Trump sería bastante más favorito por los datos que voy a dar ahora. En cuanto al desempleo, el desempleo con Donald Trump bajó, pues en el año 2016, que fue el último hasta que él llegase a la Casa Blanca, terminó con un 4,7%, en 2017, ya con Donald Trump, bajó al 4,1%, en 2018 al 3,9% y en 2019 al 3,5%, bajó 1,2 puntos. Si bien es cierto que la tasa en agosto de 2020 es de un 8,4%, después, eso sí, de una muy fuerte subida ocasionada por las medidas adoptadas por los estados de cara a paliar los efectos del coronavirus, como es los confinamientos, el cierre de establecimientos, etc. Después, otro dato muy importante es el PIB anual. En 2016 se terminó con un aumento del 1,7%. En 2017, ya con Trump, hubo un aumento del 2,3%. En 2018 aumentó un 3% y en 2019 aumentó un 2,2%. Que parecen datos bastante positivos. Incluso la propia Flor Grillo dijo la semana pasada, no sabemos cómo, pero los datos suben o los datos son mejores. Evidentemente no hay que dejar de lado de que Donald Trump llegó a la Casa Blanca con una política económica conservadora de bajada de impuestos y de ayuda a las grandes empresas, y eso evidentemente puede verse repercutido en estos datos. Pero también me gustaría reseñar, evidentemente, que el último año en el que el PIB terminó bajando en Estados Unidos, porque ahora he hablado solo de ganancias, pero el último año en el que perdió fue en 2009, por lo que desde 2009, y evidentemente hasta este año 2020, que va a bajar seguro por el coronavirus, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, pero desde 2009 el PIB ha ido subiendo, por lo que tanto la administración Obama y ya luego la administración Trump ha ido subiendo. Y luego ya para rematar me quedan 2 puntos fundamentales de este gobierno de Donald Trump. El primero es el de los escándalos, porque evidentemente no hay que dejar pasar que Donald Trump fue el tercer presidente de la historia de los Estados Unidos en sufrir un proceso de impeachment, véase un proceso de destitución política, que fue del 24 de septiembre de 2019 al 3 de diciembre. Se acusó a Donald Trump de que buscó ayuda en las autoridades de Ucrania, entre ellas el mismo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para investigar al que iba a ser su rival electoral este año, Joe Biden,
para tener más facilidades de cara a esta carrera electoral. Finalmente, Donald Trump fue absuelto por el Senado el 5 de febrero de 2020. Evidentemente fue absuelto porque el Senado tiene mayoría republicana. Y luego quiero mencionar el famoso Ley y Orden en contra de las revoluciones sociales, en contra del racismo que se está dando en los Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd. Este me parece uno de los puntos fundamentales de este año 2020 y uno de los puntos que puede terminar con el mandato de Trump en la Casa Blanca. Desde mi punto de vista, y esto ya digo desde mi punto de vista, un presidente de cualquier país tiene que llamar siempre a la concordia, al menos entre sus propios ciudadanos. Y si ve que hay un problema grave, tiene que intentar atajarlo de la forma más templada y de la mejor forma posible. Porque lo que no puedes hacer es crear fronteras dentro de tu propio país. Tras el asesinato de George Floyd que todos recordamos, el Black Lives Matter o nació el movimiento del Black Lives Matter. Un movimiento que lleva días y días y semanas y meses recorriendo las calles de Estados Unidos clamando por el fin del racismo y por una igualdad racial, sobre todo en contra de los abusos policiales. La respuesta de Trump nunca ha sido tajante de vale, hay que evitar esto o hay que llegar a una solución. No, su respuesta fue ley y orden respecto a que se detuviera a la gente que está en las calles, respecto a que les llama anarquistas, respecto a que dicen que esto es la extrema izquierda, y esto desde mi punto de vista demuestra que Estados Unidos, tal y como me dice mucha gente de allí, está completamente polarizada. Es el momento en el que Estados Unidos está más polarizado posiblemente de su historia, o al menos desde la guerra civil, porque estamos viendo un gabinete presidencial que va por un lado, las calles que van por otro, y luego cada estado que es de su madre y de su padre y que ya a ver cómo se las arreglan. Y creo que este es uno de los puntos fundamentales del mandato de Donald Trump. Y ya el último punto que me gustaría rescatar es, como no podía ser de otra forma, el coronavirus. Respecto al coronavirus, Estados Unidos, a 9 de septiembre de 2020, que son los últimos datos que tenemos, es el país con más fallecidos por COVID del mundo. Es el 12º por muertes por millón de habitantes y es el primero con más contagios, pues cuenta con más de 6.300.000 positivos por coronavirus. Evidentemente se destaca algo muy particular, que es que en abril el presidente norteamericano propuso inyectarse desinfectante para limpiarse los pulmones de los afectados por COVID o incluso haces de luz, por lo que se comentaba de que el virus podía morir en condiciones muy expuestas a la luz o a la luz ultravioleta. Esto evidentemente denota que la gestión del gabinete de Donald Trump respecto a la crisis del coronavirus ha sido de todo menos positiva para los habitantes, hasta el punto de que Trump hasta hace apenas un mes más o menos, o 3 semanas, no estaba completamente de acuerdo con las mascarillas, o bueno, se le vio por primera vez con una mascarilla en público hace mes y poco. Incluso subió una fotografía diciendo a la gente que llevase mascarilla. Esto es una vez más que el presidente Trump tuvo que cambiar el guión a medida que se iba sucediendo la situación. Y ya como conclusión de este repaso de la administración Trump, tengo que decir que he hecho esto primero porque creo que es importante tener los datos encima de la mesa de cuáles son algunos de los puntos fundamentales que ha llevado a cabo la administración de Donald Trump. Algunos han sido positivos, como hemos visto, y otros, la mayoría, han sido negativos. Esto no lo digo desde un punto de vista subjetivo, lo digo con los datos en la mano. Cuando provocas que haya crisis internacionales importantes, es un problema. Hablo de Irán. Cuando te sales de tratados, como el del medio ambiente o contra el cambio climático, que es tan vital, porque si no, la Tierra se puede ir al garete, no lo digo yo, lo hizo Trump. Lo de la guerra comercial, posiblemente tuvo culpa también China, tuvieron culpa las dos, pero hay que tener un poco más de responsabilidad al estar en el cargo. Después, lo de desviar fondos para hacer un muro con México. ¿Es realmente necesario desviar o querer desviar más de 5.000 millones de dólares
para crear un muro con México, visto lo visto, que ahora mismo el dinero es lo más necesario para un país con la situación que tenemos de coronavirus, que evidentemente él no lo podía pronosticar en su momento, pero el dinero está por algo y no está para malgastarlo, desde mi punto de vista. Luego también prohibir la entrada de ciudadanos únicamente por el motivo de ser o haber nacido en un país. ¿Es eso lo que realmente queremos para el mundo? No lo digo yo, lo dice una orden ejecutiva. Luego también que si los escándalos, que si las fake news de la campaña de 2016 que todos sabemos, con Facebook, con Cambridge Analytica, lo que ha pasado con Ucrania respecto al espionaje, entre comillas, a Joe Biden, las revoluciones sociales en la calle, la crisis del coronavirus. Yo creo, desde mi punto de vista, que eso puede pesar más en la balanza que unos buenos datos económicos. Pero evidentemente eso lo decidirán los ciudadanos norteamericanos que tienen que ir a votar el próximo martes 3 de noviembre. Estos son los datos. Posiblemente me haya dejado muchos en el tintero, porque es una administración que ha hecho muchísimas cosas. Si es así, pido disculpas, pero estos son los datos, ya vosotros sacáis las conclusiones. Y ahora, ya para finalizar, llegan los titulares de la semana. Bien, el primer titular hace referencia a TikTok, pues finalmente parece que la guerra entre la administración Trump y la aplicación china ha finalizado. Oracle, una de las empresas con más experiencia de Silicon Valley, parece que será el socio tecnológico de TikTok en Estados Unidos para poder seguir prestando sus servicios en aquel territorio y evitar su veto por parte del gobierno. Donald Trump celebró el pasado domingo 13 de septiembre el primer mitin de campaña cubierto en el estado de Nevada. En este estado, las normas permiten reuniones de un máximo de 50 personas, algo que no fue cumplido en el evento del candidato republicano, pues apenas había distancia de seguridad y muy escasas mascarillas, tal y como reporta 20 minutos. Michael Bloomberg, antiguo alcalde de Nueva York, fundador de la empresa Bloomberg y ex candidato demócrata a estas elecciones, ha anunciado que va a donar $100 millones a la campaña de Joe Biden en Florida, pues como comenta El País, este estado comenzará a votar por correo el próximo 24 de septiembre y el objetivo es aparecer el mayor tiempo posible en la prensa para incentivar el voto demócrata. Y el último titular es de parte de la agencia de noticias Reuters, pues informa de que Microsoft ha puesto la voz de alarma a la campaña de Joe Biden, porque, presumiblemente, la campaña demócrata ha recibido ataques de piratas informáticos vinculados al gobierno ruso para acceder a la consultoría Washington SKDK, que realiza trabajos de comunicación para la campaña de Joe Biden. Y hasta aquí llega el 7º programa del Caucus. Hemos llegado al ecuador de esta campaña, de esta carrera electoral. Como siempre, gracias a Kevin MacLeod porque sus canciones son las que están sonando aquí bajo dominio público. Nos podéis seguir en @trijournal, tanto en Twitter como en Instagram, y ahora también en Instagram @distrito51revista. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene.